hermanos, Dios los bendiga este día, esta hermosa hora. Estamos aquí para escudriñar las Escrituras. De verdad que el anhelo de mi corazón o el deseo de mi corazón es que todos se encuentren bien. Y si alguno tiene alguna situación, alguna necesidad, pues rogamos al Padre, rogamos a Dios para que Él tenga misericordia y les conteste en todas y cada una de sus necesidades que Él tiene. Vamos a meditar la Escritura el día de hoy y en esta hermosa hora. A mí me apasiona mucho todo lo que es lo relacionado al tabernáculo de reunión, y hay un estudio o hay un tema muy especial que me gustaría compartirles el día de hoy. Ese tema está relacionado a la construcción de lo que es el lugar santo y el lugar santísimo, todo lo que viene siendo las bardas perimetrales de aquel lugar. La palabra nos habla de que tenía que ser tablas de madera de acacia y que deberían de tener 1,5 codos y tenían que estar unidas 2 tablas juntas para que pudieran irse ensamblando con las demás. Todo eso tiene una enseñanza que pues por hoy no me daría tiempo de mencionar, pero lo que quiero mencionar es aquello que también estableció Dios para esta construcción, para que esta cimentación o estas bardas tuvieran una posición o estuvieran fijas, firmes, que estuvieran sólidas. Y para eso tendríamos que ir a Éxodo capítulo 26 y específicamente los versículos 26 al 28. Ahí habla de 5 barras y vamos a meditar en esta hora, vamos a reflexionar sobre estas 5 barras. Éxodo 26, versículo 26 dice: harás también 5 barras, dice, de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio, dice, pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Una barra central que iba en medio de las tablas. 5 barras en una pared, 5 barras en la pared posterior, 5 barras en la pared del otro lado. En la puerta también había 5 barras, que son otro estudio que tendríamos que ver. Pero estas 5 barras, y vamos a orar por la palabra. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque podemos entrar en tu palabra, podemos meditar las Escrituras, y Señor, gracias porque a través de ella nos enseñas cuáles son los planes y propósitos plasmados desde el Antiguo Testamento para que la iglesia tuviera, Señor, esa solidez en su edificación espiritual. Gracias te damos porque a través de tu Espíritu Santo tú nos hablas el día de hoy. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra nos habla de 5 barras, como te decía, 5 de un lado, 5 del otro y 5 en la pared posterior. Estas ya hemos mencionado, alguna vez lo he mencionado, que el número 5 en la Escritura representa la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está manifestada de esta manera aquí, para que la iglesia, tipo y figura del tabernáculo de reunión, no precisamente un edificio como lo es la iglesia local, como es el lugar donde nos congregamos, sino la iglesia espiritual. Los que entran a la iglesia espiritual, al lugar santo y al lugar santísimo, porque la Escritura nos dice que ahora tenemos entrada al lugar santísimo por el velo que se rasgó de arriba abajo cuando Jesús entregó su vida. Entonces, esa iglesia espiritual debe de estar sólida, debe tener columnas firmes y sólidas. ¿Cuáles serían estas columnas o estas barras que debe tener la iglesia? Si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, en el libro de los Hechos vamos a encontrar lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos.
Jesús les dijo que estuvieran juntos, unánimes, y que esperaran hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y vino el Espíritu Santo y empezaron a decir que estaban borrachos, que estaban ebrios. Y Pedro se levanta y dice, no es así, es muy temprano para que ya estemos en esa situación. Y él empieza a compartirles que fue lo que está escrito en las Santas Escrituras, el libro de Joel, donde habla que vendría el Espíritu Santo y tendrían visiones, tendrían sueños, pero también empieza a hablar, Pedro empieza a hablarles y a decirles lo que David dijo y cómo eso se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Puedo leerte todo el pasaje del capítulo 2 del libro de los Hechos, pero nos tomaríamos mucho tiempo. Te quiero leer lo que dice el del versículo 30 en adelante. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, dice, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Está hablando Pedro acerca de David y que de su descendencia se levantaría el Cristo. En el 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto para que vosotros veis y oís. Quiero decirte que aquí está hablando el apóstol Pablo de las cosas Pedro, de las cosas el mensaje que Dios estaba recibiendo del Espíritu Santo. Está hablando de Jesús, está diciendo que David no pudo ver hablado de él, sino fue como una situación mesiánica, una profecía mesiánica. Y quiero ir al versículo 37, donde dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice que ellos se arrepintieron, y la palabra nos habla que se convirtieron en aquella vez cerca de 5,000 personas. Bueno, yendo al versículo 42, dice ahí, voy a leer 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Perdón, dije 5,000, aquí dice como 3,000 personas. Dice, perseveraban, y esto es a lo que quiero llegar, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquel tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que levantara y que pusiera esas paredes y que deberían llevar 5 columnas, dice la Escritura, lo leímos en Éxodo, que una columna o una barra iba entre las tablas de un extremo al otro. Esa barra, quiero decirte que era una barra invisible. Y las otras 4 barras eran 4 barras visibles. Aquí encontramos 4 aspectos importantes que nos pueden dar la referencia, que son tipo y figura de esas barras. Una, perseverar en la doctrina de los apóstoles. La segunda, dice, en la comunión unos con otros. La tercera, en el partimiento del pan. Y la cuarta, en las oraciones. Mira, amado hermano, qué necesario es que nosotros en la vida cristiana tengamos estos fundamentos bien establecidos en nuestras vidas. Porque una de las barras muy importantes que deben de existir es esa, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles o a qué se refiere la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles son todas aquellas enseñanzas que nos hablan de la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es la proclamación
de su vida, de su obra, la proclamación de su muerte y la proclamación de su resurrección. Porque al proclamar todo esto, implícitamente también nosotros estamos conociendo de la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato te lo leí hace un momento, ahí en este capítulo, como dice que se confundieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. La doctrina de los apóstoles es muy importante. En la iglesia no nos debe de faltar la doctrina, la palabra del Señor, lo que dicen las Santas Escrituras. Y tú, amado hermano, quiero decirte que es una de las cosas que debes anhelar y debes de buscar, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Esa es la doctrina de los apóstoles. Todos nosotros necesitamos de esa doctrina porque son un aspecto muy importante para nosotros, para conocer de Dios y para no desviarnos, para tener ese lazo fuerte con el Señor y saber realmente en dónde estamos. Una verdadera comunión o una verdadera relación con Dios debe tener la doctrina de los apóstoles. Tú debes de buscar todos los días esa sana doctrina a través de la palabra de Dios. La segunda barra, y quiero no tomarme mucho tiempo, dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 42, dice la segunda, que es en la comunión unos con otros. La comunión, lo que en griego dice koinonía, que literalmente quiere decir comunión, participación, compañerismo. Estas cosas tienen que prevalecer en nosotros, deben de estar arraigadas en nosotros. En la iglesia no debe haber diferencias unos con otros. En la iglesia, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, todos somos iguales y todos debemos participar los unos con los otros. El Salmo nos dice, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la iglesia siempre debe de haber esa unidad, debe de haber ese respeto, debe de haber ese cariño, debe de haber esa comunión. En la iglesia no debe faltar la participación en los eventos que a veces se realizan para convivir unos con otros, porque no se trata de hacer diferencias. Dios no hace acepción de personas. Nosotros los seres humanos tampoco debemos de hacer esas acepciones de personas. La palabra nos dice que no hay ni griego ni judío, no hay siervo ni libre, no hay griego ni bárbaro, no hay varón ni hembra, todos somos iguales delante del Señor. Y por eso es necesario que nosotros tengamos esa comunión los unos con los otros. Cuando a veces nosotros se realiza una actividad, no debemos tener el pensamiento y decir, no, yo no voy porque pues a mí no me reciben, porque a mí no me ven bien, o porque va a ir fulano, va a ir el hermano tal. Nosotros no debemos de tener esos pensamientos. Somos la familia de Dios y como familia de Dios debemos tener comunión los unos con los otros, participar los unos con los otros. La tercera columna, y quiero irme a ese punto, dice, es el partimiento del pan. Qué hermoso es esta columna, porque en la iglesia nosotros cada primer domingo de mes celebramos esto, que es la comunión del Señor. La comunión del Señor es una de las cosas muy importantes en nuestras vidas que no debemos de dejar. Estamos muy contentos nosotros porque ciertamente los domingos, primer domingo de mes, a la iglesia, a la congregación, es cuando más número de asistentes tenemos. Y aquí pues nos da gozo saber que porque saben, conocen y piensan y dicen, hoy hay comunión, hoy no tengo que faltar. Y eso nos agrada porque no estamos haciendo algo que sea nada más un ritual, algo que sea una costumbre. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo cuando preparamos las cosas o hacemos esta actividad primer domingo de mes. Estas cosas están establecidas. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 22, en el versículo 19, la escritura nos habla diciendo que tomó el pan, nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y dio gracias.
Dice la escritura, y lo partió, tomó el pan, dice, y dijo, estoy en Hechos acá. Bueno, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, dice que por vosotros es dado. Haced esto, dice, en memoria de mí. Cuando nosotros hacemos esto es porque estamos haciéndolo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando su entrega en la cruz. Estamos recordando a su sangre que fue derramada. Estamos recordando su cuerpo que fue partido. Y estamos recordando que todo eso fue para nuestra salvación. Todo eso fue para nuestra salud. ¿Por qué digo para nuestra salud? Porque nosotros sabemos cómo lo tomamos. La Escritura dice que nadie lo coma indignamente, porque por eso hay muchos enfermos en la iglesia. Por eso hablo y digo que es para nuestra salvación y para nuestra salud. Quiero decirte que también en el libro de Corintios, en el primer capítulo, el primer libro de Corintios, en el versículo 11-26, dice así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Esa es una de las cosas más hermosas que nosotros estamos manifestando y que nosotros estamos anunciando. El Señor Jesús murió, pero murió por un objetivo. Murió en este mundo para darnos salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo hermoso y lo maravilloso. Amado hermano, nunca dejes de hacer esto. Amado hermano, busca la oportunidad, el tiempo, dátelo para que primer domingo de mes, cuando nosotros tomamos la comunión, nosotros participemos todos unánimes en esto, porque estamos anunciando su muerte, su resurrección y su venida. Lo hacemos en memoria de Él. Si tú no te congregas con nosotros, yo te invito que busques un lugar donde se celebre periódicamente este sacramento de la comunión. Es muy importante, pero hazlo como dice la Escritura. La Escritura nos da la enseñanza de cómo lo debemos de hacer. Arrepentíos cada uno de nosotros de todas nuestras obras, de todos nuestros malos pensamientos, de todos nuestros malos caminos. Y entonces vengamos y estemos a los pies del Señor. Volviendo al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, la cuarta barra dice, y en las oraciones. ¿Qué tan importante es esta barra? ¿Qué tan importante es para la iglesia la oración? La oración es uno de los aspectos muy fundamentales en toda iglesia. La oración es el medio a través del cual nosotros nos comunicamos con Dios para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para agradecerle y también para pedirle por todas y cada una de nuestras necesidades que nosotros podemos tener. Como iglesia siempre ponemos todas las cosas en las manos de Dios. Como iglesia cada último domingo de mes tenemos lo que es el ayuno y oración. Como iglesia al principio del año tomamos 21 días de ayuno y oración. Al concluir el año nosotros oramos por todo lo que vamos a hacer, porque pedimos a Dios que nuestras actividades de fin de año Dios se manifieste gloriosamente y nos diga, nos muestre, nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer. La oración es muy necesaria. Imagínate si eso en la iglesia nosotros lo hacemos, cuánto más en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos que orar. El libro de Efesios en el capítulo 6, en el versículo 18 nos dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. No solamente es orar por mí, sino orar por toda la iglesia, por todos los que tienen necesidades, por todos los que tienen aflicciones. La iglesia solamente se puede sostener de esta manera. Esas 4 barras visibles pueden representar esto, amado hermano, amada iglesia. Pueden representar esto, y si nosotros tenemos todo esto, la gloria de Dios se va a manifestar. Pero ¿qué es lo que tenía unidas todas aquellas barras y aquellas tablas? Dice que había una barra invisible, una quinta barra que era invisible. Esa quinta barra que sostenía aquella edificación es la que tiene que sostener ahora a la iglesia espiritualmente de Cristo. Esa barra no es visible, pero esa barra es el Espíritu Santo de Dios.
es ese consolador, ese paracleto, ese guía que nos convence de todo pecado, que nos guía a toda la verdad, que nos enseña o recuerda todas las cosas, según nos lo dijo Jesús. El Espíritu Santo tiene esa obra. El Espíritu Santo es el que, moviéndose dentro de nosotros, va a hacer que la unión y la solidez de la estructura de la iglesia se mantenga firme. La solidez de la iglesia no está en simpatías personales, no está en afinidad de gustos, no está en atracciones físicas, no está en ninguna otra forma, sino es el Espíritu Santo de Dios el que nos da esa unidad, lo que nos da esa presencia hermosa del Señor. El capítulo 17 de Juan, en el versículo 21, Jesús, cuando oraba, decía: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El objetivo de esta quinta barra es unir, es sostener, es mantener firme a la iglesia. Y esa unión solamente puede venir a través de esa quinta barra. Amado hermano, necesitamos estas barras no solamente como iglesia, sino aún en nuestra vida espiritual. Tú necesitas de la doctrina de los apóstoles, tú necesitas de la comunión con los hermanos, tú necesitas de la participación de la cena del Señor, tú necesitas de las oraciones y necesitas del Espíritu Santo. Si algo de esto careces, algo está fallando. Yo te invito a que lo busques todos los días y que trates y anheles de que esas barras estén en tu vida para que seas parte de esa unidad del cuerpo de Cristo. Si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, yo te quiero invitar en esta hora a que le recibas, a que busques ser parte de esa iglesia fiel, firme del Señor. Si es tu anhelo y tu deseo y quieres que Dios venga a tu vida y esté contigo, yo te invito a hacer esta oración. Puedes decir conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias porque tocas mi vida y tocas mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de mí, que me perdones de toda mi maldad, de toda mi iniquidad. Tú, Señor, eres el que conoces mi vida y sabes mis caminos, mis pensamientos, mis obras. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de mí y me laves con tu sangre preciosa. Quiero ser una nueva criatura. Por eso te pido en el nombre de Jesús que me hagas conforme a tu imagen y semejanza. Hoy te recibo con todo mi corazón y te doy gracias porque la palabra tuya dice que ahora soy tu hijo. Te lo agradezco y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una oración más, amados hermanos. Padre, gracias por esta palabra, por este estudio. Gracias, Dios, porque ha sido bueno y maravilloso, Señor, mostrándonos lo que puede mantener firme a la iglesia. Nosotros, Señor, estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero tu palabra nos dice, Señor, cómo nos podemos mantener firmes y seguros. Aquí está tu palabra. Necesitamos de la sana doctrina. Necesitamos, Señor, de la comunión de los unos con los otros. Necesitamos, Señor, no dejar de recordar tu muerte, tu resurrección y tu venida a través del sacramento de la comunión. Y necesitamos todos los días mantenernos en comunión contigo a través de la oración. Que tu pueblo tenga la solidez para poderlo hacer, Padre. Que tu pueblo siempre busque de las Escrituras. Que tu pueblo siempre busque, Señor, del compañerismo entre los hermanos. Que tu pueblo siempre participe en la comunión de la Santa Cena, Dios. Y que tu pueblo siempre esté en comunión contigo a través de la oración. Hoy los ponemos en tus manos. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna preocupación, algún problema, en el nombre de Jesús, hoy reciban de ti esa bendición, de ayuda, de victoria en sus problemas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos sigas enviando tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que sigas viendo el resto del contenido en nuestro canal de YouTube.
como los programas Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.